El síndrome del ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular, caracterizada por una pérdida del equilibrio del film lagrimal, que desencadena un circuito fisiopatológico que origina signos y síntomas. Los humectantes comunes solo actúan a nivel del film lagrimal. La mala calidad de las lágrimas naturales, las condiciones ambientales, la exposición a pantallas, los medicamentos, la baja frecuencia de parpadeo generan puntos secos en la superficie ocular. Cualquier alteración de la osmolaridad lagrimal genera que las células corneoconjuntivales comiencen a deshidratarse por ceder líquidos desde su interior hacia el film lagrimal por ósmosis. Esta deshidratación celular conlleva la pérdida de la funcionalidad de las estructuras proteicas y de los fosfolípidos de membrana, lo que provoca muerte celular por apoptosis y procesos inflamatorios. Es necesario disponer de fármacos para el tratamiento del síndrome de ojo seco que prevengan la muerte celular debida a la falta de agua. Crystal Tears Plus, con su exclusiva fórmula con trealosa, un disacárido natural, desempeña en el tratamiento del ojo seco un papel más allá del film lagrimal, resultando fundamental en la protección directa de las células del epitelio córneo-conjuntival. Al incorporar trealosa a la superficie ocular, esta migra hacia el interior de las células corneales, brindando osmoprotección, ya que mantiene el volumen celular y bioprotección, ayudando a las membranas celulares a mantener su fluidez y permeabilidad. A nivel de las proteínas celulares, la trealosa estabiliza la estructura terciaria, evitando su desnaturalización y conservando sus funciones. Así, preserva la viabilidad de las células corneales y conjuntivales y disminuye la formación de citoquinas y otros factores inflamatorios que contribuirían al circuito fisiopatológico del ojo seco. El Consenso Internacional sobre el Ojo Seco, DIUS-II, incluyó en su revisión del 2017 a la trealosa como opción de tratamiento, destacando sus cualidades de bioprotección y osmoprotección. Por su rol terapéutico directo sobre las células, Crystal Tears Plus con trealosa desempeña una función fundamental en la protección del epitelio corneal. Su novedoso mecanismo de acción es más eficaz en mejorar los signos y síntomas del síndrome de ojo seco, superando los sustitutos lagrimales hasta ahora disponibles. Crystal Tears Plus con trealosa abre un nuevo camino en el tratamiento de la sequedad ocular. Buenas noches, estimados doctores. Bienvenidos a la primera sesión científica de la Sociedad Paceña de Oftalmología del 2021. Le cedo la palabra a la doctora Zulema Olivera, presidente de la Sociedad Paceña de Oftalmología. Bienvenida, doctora. Gracias. Muy buenas noches, estimados colegas. Quiero darles la más cordial bienvenida a la primera actividad científica de nuestra sociedad. Y esta vez tenemos el grato placer de tener una de las mejores expertas a nivel nacional e internacional, la doctora Vania García, que estará acompañada del doctor Daniel Araníbar, quien nos hará el honor de iniciar este ciclo académico de la gestión 2021. Asimismo, quiero agradecer al laboratorio POEN, que siempre está colaborándonos en este tipo de actividades, y al comité científico, cuya responsable es la doctora Evelyn Torres. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Evelyn Torres. Gracias. Muy buenas noches, colegas. Agradezco a todos y a cada uno de ustedes la asistencia y el apoyo a estas reuniones científicas, que como todos saben es una de las actividades, de los objetivos de la sociedad boliviana y paceña de oftalmología, el de promover estas actividades de educación y de actualización continua. Y como bien lo ha dicho la doctora Zulema Olivera, tenemos el grato placer de contar hoy día o esta noche con dos presentaciones. Y primero vamos a darle la bienvenida y voy a presentar al doctor Daniel Araníbar, quien es médico
oftalmólogo de planta del Centro Visión 21, y él va a presentar el tema Top 10 en el análisis del queratocono y patrones sospechosos. Entonces, doctor Araníbar, yo le cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, doctora Torres, doctor Olivera, a toda la Sociedad Paceña de Oftalmología por la oportunidad. Estimados colegas, muy buenas noches. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera presentación de la noche. Mientras el doctor Daniel nos está compartiendo su pantalla, toda pregunta, inquietud que tengan acerca del tema, por favor, pueden hacerlo al chat, y posteriormente yo voy a estar, al final de las dos presentaciones, voy a participar al doctor Daniel para que nos responda las preguntas. Muchas gracias, doctora Torres. Entonces, vamos a comenzar con el tema Top 10 en el análisis del Pentacam y patrones sospechosos en el diagnóstico de ectasias corneales. A manera de breve repaso, recordemos que es el sistema Oculus Pentacam. Es un dispositivo que captura, analiza y grafica en 3 dimensiones imágenes de lo que es el segmento anterior en base a cortes tomográficos. O sea, va más allá de la topografía convencional, ya funciona como un tomógrafo corneal. Esto funciona a través del principio de las imágenes de Scheimpflug. El sistema cuenta con 2 cámaras, una central y una rotatoria periférica, que es la que se encarga de capturar los cortes tomográficos. Entre las indicaciones del Pentacam, pues son muchas y muy diversas. En esta noche nos vamos a centrar principalmente en lo que es el diagnóstico y seguimiento de las ectasias corneales, pero vale la pena mencionar que es una prueba casi gold estándar en el tamizaje de candidatos a cirugía refractiva o en los que se les va a colocar anillos intraestomales o lentes fágicos. También es un buen examen para evaluar a los pacientes que han sido sometidos a queratoplastías, a los que se van a adaptar lentes de contacto. Esto también gracias a que cuenta con topografía escleral para adaptación de lentes esclerales. También nos sirve para hacer el cálculo de lentes intraoculares de alto rendimiento o lentes premium, y también para cirugías de catarata más complejas, como en aquellos pacientes que ya han sido sometidos a una cirugía refractiva previa. Y también se está viendo últimamente su utilidad en el estudio del glaucoma, al evaluar lo que es el ángulo camerular y las dimensiones de la cámara anterior. Vamos a pasar ahora sí a nuestro top 10, empezando con el top 1. Lo primero que debemos ver siempre en nuestro estudio es la calidad del estudio, que se abrevia QS, que significa Quality Specification. Normalmente vemos en el cuadrito un resultado que dice OK cuando los datos son confiables en más de un 95%. Y bueno, nos saldrá un mensaje en amarillo o en rojo si los datos son insuficientes o han tenido alguna falla durante la toma, como por ejemplo el parpadeo. El operador puede verificar estos parámetros de evaluación y modificarlos o ver si los datos son suficientes como para enviar una buena toma. En algunos pacientes con ectasias corneales no siempre obtenemos un valor QS en OK. A veces nos sale un mensajito que dice datos, pero siempre se envía la toma que tiene el porcentaje de datos válidos más alto. Pasando al top 2, vamos a repasar un poco el análisis queratométrico. Este aparece en casi todas las pantallas que se imprimen en el Pentacam. Lo primero que nos fijamos es el astigmatismo del paciente, que en reglas generales no debería ser superior a 6. Si bien el astigmatismo por sí solo no nos indica si un paciente puede o no tener una ectasia corneal, si esta supera el valor de 6 dioptrías, pues debe llamarnos la atención. Tenemos las queratometrías principales, K1 y K2, y también la KM, que la vamos a ver un poquito más adelante con un poco de detalle. El índice de calidad, que se repite aquí, como les digo, con el enunciado OK. La asfericidad, que también vamos a detallar.
y los radios de curvatura que van a tener su relevancia cuando mencionemos lo que es la clasificación ABCD de Belin. Pasando al top 3, vamos a hablar de lo que es la queratometría frontal máxima. Estamos acostumbrados a verificar lo que son la K1 y la K2, no tanto la KM, y a veces pues no se nos ocurre revisar lo que es la Kmax o la queratometría máxima. Aquí podemos ver en el esquema la K1 en el eje X, la K2 en el eje Y, y este punto verde que ven aquí corresponde al ápex o el punto de mayor elevación de la córnea. La queratometría que pasa por el ápex, o sea, por el punto de mayor elevación, es la queratometría máxima, que como ven no siempre está alineada con la K1 o la K2, puede ser más bien excéntrica. El valor aceptable de Kmax es de 47.2 dioptrías o menos. Si tenemos un valor superior a este, ya consideramos de riesgo moderado para ectasias corneales, y si supera las 50 dioptrías, pues es de riesgo alto. Pasando al top 4, vamos a hablar de lo que es la esfericidad. Si recordamos el concepto de asférico, significa que la curvatura de la esfera no es uniforme. Puede que se aplane del centro hacia la periferia o de la periferia hacia el centro. Existen diferentes tipos de asfericidades. El oblatismo y el prolatismo son los que vamos a mencionar ahora. Una curvatura oblata tiene su mayor poder en la periferia, y una curvatura prolata tiene su mayor poder a nivel central, y esto es lo que ocurre con la córnea en condiciones normales. Es normalmente prolata, como vemos en este esquema, de modo que debido a la potencia diferente en el centro y la periferia, casi todos sus rayos se enfocan en el mismo punto, lo que genera menor aberración. El valor de Q, en este caso lo que representa la esfericidad, normalmente es de 0 a menos 1. Y idealmente debería estar entre menos 0 a menos 0.4 a menos 0.5. Un valor mucho menor que este, que supere el menos 1, ya es sospechoso de ectasias corneales. Y un valor positivo, o sea, refiriéndose más bien a una córnea oblata, se puede encontrar en pacientes que hayan sido sometidos a cirugía refractiva. En el top 5 vamos a ver los mapas de curvatura, que son escalas colorimétricas del poder dióptrico de la córnea en diferentes puntos de su superficie. Existen dos tipos de mapas de curvatura: los mapas axiales o sagitales, que son los más comúnmente usados, que nos proporcionan imágenes pequeñas y centrales, y que son altamente sensibles para las ectasias corneales del centro, y los mapas tangenciales, que son de mucha mayor amplitud, pueden detectar con mayor sensibilidad ectasias pequeñas y pueden localizar un poco mejor el defecto, pero también a veces pueden esconderlo. Entonces, normalmente nos guiamos más por los mapas de curvatura axial. En un mapa de curvatura axial, normalmente encontramos esta imagen de tipo un corbatín, que debe ser simétrico. Puede presentar una ligera asimetría que nosotros podemos ver si es normal o sospechosa, calculando los valores de simetría superior e inferior. Para ello, debemos fijarnos en el círculo más interno, los valores superior e inferior, y hacer una resta. Para la simetría superior e inferior, cuando veamos que la curvatura es más pronunciada en la parte superior, calculamos la simetría SI, que debería darnos un valor no mayor de 2.5. Y cuando vemos curvaturas mayores o más prominentes en la parte inferior, lo hacemos al revés. Calculamos la simetría IS. En este caso debemos obtener un valor no mayor a 1.5. Si los valores superan estos rangos normales, pues ya nos encontramos ante una simetría importante y debería hacernos sospechar de que pueda haber una alteración. También debemos fijarnos en este corbatín lo que es la ortogonalidad. El corbatín normalmente es, si trazamos una línea central, está alineado tanto a su mitad superior como su mitad inferior. A veces puede angularse o inclinarse un poco un segmento respecto al otro, pero esta angulación no debe superar los 22 grados. Si eso pasa, pues ya tenemos igual un signo de sospecha de que pudiera estarse desarrollando una ectasia corneal.
vamos a repasar un poco los patrones de curvatura que podemos encontrar en los mapas axiales. El común, el normal, es el corbatín simétrico, que en la nomenclatura se abrevia como SB, por sus siglas en inglés de Symmetric Bow Tie. Y podemos también tener corbatines simétricos, pero que no sean ortogonales, como hemos mencionado hace un momento. A los patrones no ortogonales se les asigna la sigla SRAX, que en inglés significa Skewed Radial Axis, o sea, radio de curvatura sesgado. Y también podemos encontrar en pacientes con astigmatismo contra la regla corbatines horizontales. Ahora, pasando a los patrones asimétricos, pues estos se les da la sigla AB, que significa Asymmetric Bow Tie, cuando un segmento es mayor que el otro. Y se le puede aplicar de la misma manera la sigla SRAX cuando este no es ortogonal. Además, se les asigna el sufijo IS o SS dependiendo de qué punto es el que más se encorve. Cuando vemos que se encorva más la parte inferior, se le asigna la sigla IS, que significa Inferior Steepening o encorvamiento inferior. Y si se va para arriba, pues le corresponde la sigla SS, que significa Superior Steepening, que significa encorvamiento superior. Tenemos también otros patrones en los que ya no se puede identificar un corbatín, que ya son más sospechosos de una ectasia corneal, que son los patrones redondo, oval, los patrones de encurvamiento aislado, o sea, en el que ya no se ve un corbatín, sino que directamente el mayor poder dióptrico se desplaza hacia arriba o hacia abajo, y patrones irregulares. Vamos a poner algunas fotos de ejemplos. Aquí podemos ver un corbatín normal, simétrico, que corresponde a un patrón SB, o sea, Symmetric Bow Tie. Aquí también vemos un patrón SB simétrico, pero este es contra la regla. Vemos cómo el corbatín está horizontal. Ahora, este patrón horizontal o contra la regla debe llamarnos la atención porque es normal que pacientes seniles cuenten con astigmatismos contra la regla, pero en personas jóvenes este es un hallazgo poco casual y a veces es el inicio de la formación de una ectasia corneal en pinza o tenaza de cangrejo, como vemos en esta imagen, en la que se ha realzado la escala colorimétrica en comparación al otro ojo, que todavía tiene un corbatín normal. Entonces, el patrón contra la regla en pacientes jóvenes siempre debe llamarnos la atención y hacernos sospechar. Ahora también en estas imágenes podemos ver los patrones con encorvamiento vertical. Aquí prácticamente ya no hay un segmento inferior, pero se nota todavía un esbozo, por lo tanto corresponde a un patrón Asymmetric Bow Tie o AB con encorvamiento superior o Superior Steepening. Y acá en la imagen de la derecha vemos lo contrario, un encorvamiento más bien inferior con corbatín asimétrico y por eso se le asigna la sigla ABIS. También puede haber encorvamiento horizontal. En un corbatín normal, la parte temporal normalmente es un poco más curveada que la parte nasal, por lo tanto tiene una coloración un poco más cálida. Pero en este caso de las fotografías, los colores de la parte temporal están demasiado cálidos y prácticamente dibujan una letra D, como vemos aquí en la imagen de la derecha. Este patrón se le denomina de encorvamiento horizontal o también llamado D vertical y también es sospechoso de que pueda estarse desarrollando una ectasia subclínica. Entonces, es un patrón al que tenemos que prestarle especial atención. Los encorvamientos hasta ahora los habíamos visto siempre desplazados hacia alguna parte de la córnea, ya sea vertical, a superior o inferior, u horizontal, como vimos en el patrón en D, pero a veces el encorvamiento se queda en la parte central. Nuestro corbatín astigmático normalmente tiene un tamaño que abarca todo o casi todo el mapa sagital, como vemos acá en esta imagen de la izquierda. Pero si comparamos con este otro patrón, el corbatín se nos quedó muy pequeño
Y la córnea más periférica se quedó con colores muy fríos, que significa que es muy plana. Entonces acá también hay un patrón de encorvamiento, pero está focalizado en la parte central. Eso es lo que llamamos un patrón encorvatín truncado. Y también es muy, muy sospechoso de que se esté desarrollando una ectasia a ese nivel. Y bueno, los patrones en los que se ha perdido la ortogonalidad son los más sospechosos. Estos normalmente tienden a formar encorvamientos horizontales o los patrones que vamos a ver en tenaza de cangrejo. Aquí vemos un ejemplo en el que hay un corbatín simétrico, un SB, con sesgamiento, o sea, pérdida de la ortogonalidad. Y aquí lo mismo, pero ya se pierde también la simetría del corbatín. Aquí tenemos un patrón AB con encorvamiento, SR a X. Y bueno, los patrones altamente anormales que prácticamente nos están gritando que hay una ectasia a ese nivel. El patrón redondo, como vemos aquí en la imagen de la izquierda. El patrón oval, que vemos en la imagen de la derecha. Los patrones con encorvamiento, aquí tenemos un SS, Superior Steepening. Aquí abajo un IS, un Inferior Steepening. Aquí ya prácticamente no hay ningún corbatín, esto ya es patológico. Y el patrón irregular, que más que en ectasias corneales, lo encontramos en pacientes que han sido sometidos a algún tipo de intervención. Por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a cirugía refractiva o pacientes que portan un trasplante de córnea. Pero bueno, si encontramos un patrón asimétrico, o digo irregular, lo primero que debemos pensar es que ha sufrido algún tipo de intervención. Y bueno, tenemos algunos patrones especiales. Este ya lo habíamos mencionado, que es la pinza de cangrejo, o también llamado patrón en Crozat. Tenemos el logo o vortex, es como un vórtice, un torbellino que se va formando alrededor del centro. Y el patrón de angulación severa, que también se denomina yuncional o en alas de mariposa, en el cual la angulación del corbatín es tal que ya prácticamente se trata de un encorvamiento muy severo. Aquí tenemos imágenes que ejemplifican esos patrones, el Crozat, el vórtice y el yuncional, que también este podría considerarse un patrón de encorvamiento horizontal o de vertical. Bueno, ya pasando a lo que son los mapas de elevación que ocupan nuestro top 6. Estos son una representación gráfica de la diferencia que existe entre la curvatura de la córnea, ya sea anterior o posterior, con otra esfera de referencia que en inglés se denomina Best Fit Sphere o BFS por sus siglas en inglés. En este esquema podemos ver la curvatura de nuestra córnea que se ve en esta línea y la esfera de referencia a partir de la cual se calcula la elevación. Nuestros mapas de curvatura normalmente deberían tener una disposición regular, simétrica, formando dos imágenes ovales en la parte superior e inferior en astigmatismos con la regla o en la parte nasal y temporal si es un astigmatismo contra la regla. O esta parte verde de aquí a veces puede juntarse y formar un patrón en reloj de arena, que lo vamos a ver, eso también es normal. Y la elevación posterior debería formar una imagen similar. Acá les dejo una tablita de valores normales de elevación. Para la elevación anterior no debe sobrepasar los 6 micrómetros y en la elevación posterior los 8 micrómetros. Valores superiores a estos ya se consideran sospechosos y si superan los 15 micrómetros para la curvatura anterior y los 17 para la posterior, pues ya se consideran de alto riesgo. En los mapas de elevación, como mencionaba, también podemos encontrar algunos patrones. El reloj de arena, ya sea vertical o horizontal, es un patrón que debemos considerar normal, debe ser simétrico y ortogonal. Si encontramos un reloj de arena sesgado, eso ya debería empezar a llamarnos la atención. Como podemos ver en esta imagen, en lo que los niveles más altos de elevación se tienden a ir hacia la parte nasal. También tenemos otros patrones que llamamos en extensiones tipo lenguas o también como si fuese una península de elevación que se está rodeando de un agua de presión o baja elevación.
Este patrón puede ser normal en pacientes que tengan un astigmatismo muy bajo, pero si los valores de elevación son altos y forman un patrón de este tipo, pues ya nos deben hacer sospechar de que se está delimitando una ectasia a este nivel. Lo mismo pasa con el patrón insular o en isla central. También puede estar presente en astigmatismos bajos, pero si los valores de elevación son elevados, nos deben hacer sospechar de que en esta isla se está delimitando justamente la ectasia. Como vemos en este otro ejemplo, en que nuestros valores de elevación son muy elevados y podemos aquí localizar en las islas la ectasia corneal, o en este caso, en la parte inferior, donde podemos ver un patrón tipo lenguas, aquí también se está delimitando un proceso ectático. En el top 7 tenemos lo que es el análisis paquimétrico. Como bien sabemos, la distribución del espesor de la córnea no es uniforme, sino que es más delgada en el centro, con un espesor medio de 530 micrómetros, y a medida que se va hacia la periferia se va engrosando. En su punto más periférico puede alcanzar un valor alrededor de los 700 micrómetros. Si encontramos un adelgazamiento exagerado o un patrón de engrosamiento del centro hacia la periferia anormal, eso ya nos está gritando que hay una ectasia a ese nivel. Para el análisis paquimétrico se toman en cuenta 3 puntos importantes. El espesor en el centro de la pupila, que normalmente es representado con una cruz en el mapa paquimétrico, que suele estar en el centro. El espesor a nivel del ápex o del punto de mayor elevación. Y el que más nos va a interesar siempre es el punto más delgado de la córnea, o el thinnest location, por sus siglas en inglés, el TL, que lo representan normalmente con un circulito en el mapa paquimétrico. La posición de este círculo es bastante importante, como vamos a ver, y el mapa de paquimétrico nos muestra su ubicación tanto en el eje X horizontal como en el eje Y vertical. Entonces, ¿qué es lo que debemos observar detenidamente en el mapa paquimétrico? La diferencia que haya entre el espesor del ápex y del punto más delgado no debe sobrepasar los 10 micrómetros. La diferencia que haya entre el punto superior y el punto inferior del círculo central del mapa tampoco debe sobrepasar los 30 micrómetros. La distancia que ocupa el punto más delgado en el eje Y, o sea, en el eje vertical, normalmente este punto está ligeramente desplazado hacia abajo, por lo que adquiere un valor negativo, y este no debe ser superior a menos 0.5 milímetros o menos 500 micrómetros. En la tabla que ven aquí abajo podemos ver algunos patrones de riesgo bajo a severo, tal el espesor del ápex, del punto más delgado y de la distancia en el eje Y. Como habíamos visto, el punto más delgado es el que siempre nos va a llamar la atención, y especialmente si este es menor a 480 micrómetros. Y si su distancia o su posición en el eje vertical Y está muy desplazado hacia inferior, más de 0.5 milímetros, eso ya también nos hace sospechar de una ectasia corneal. En el mapa paquimétrico también podemos encontrar algunos patrones. El patrón normal es el concéntrico, en el que vamos viendo círculos de colores cada vez más cálidos, pero que no deberían pasar del color verde a amarillo. Como habíamos mencionado hace un momento, el punto más delgado se lo representa con un pequeño círculo, y podemos ver en el mapa paquimétrico cómo este se desplaza. Aquí tenemos un patrón de desplazamiento horizontal y de desplazamiento vertical, o también llamado endomo. El desplazamiento del punto más delgado debe llamarnos mucho la atención y hacernos sospechar siempre de una ectasia corneal. Acá podemos ver un par de patrones que ya no son tan propios del queratocono, sino más bien de otros tipos de ectasias. Por ejemplo, el patrón en campana, que es un hallazgo habitual en pacientes que tienen degeneración marginal pelúcida. Y bueno, el patrón en globo, en el que la córnea está severamente adelgazada de forma difusa, que es propio del queratoglobo, que es otro tipo de ectasia. Ahora, combinando nuestro top 6 y top 7, o sea, nuestro análisis de elevación y paquimétrico,
vamos a obtener nuestro top 8, que es la proyección mejorada de ectasias de Bellin-Ambrosio, o también llamada BAET, que combina datos de elevación tanto anterior como posterior con datos paquimétricos para hacer una evaluación muy sensible en la detección de ectasias corneales. En general, podemos decir que en la mitad izquierda del display tenemos lo que es el análisis de elevación y en la mitad derecha el análisis paquimétrico. Lo vamos a desglosar ahora por partes. Acá tenemos los datos del paciente, el análisis queratométrico que ya habíamos visto, los mapas de elevación, en la parte superior los mapas basales de curvatura frontal y posterior, en la parte media los mapas mejorados, que ahorita los voy a explicar, y en la parte inferior la diferencia entre ambos. En esta otra parte tenemos el mapa paquimétrico, las curvas de progresión paquimétrica y las desviaciones, que van a ser muy, muy importantes para determinar si un paciente pueda o no tener una ectasia corneal. Vamos a hablar de lo que son los mapas de elevación basales o estándar, que son los primeros mapas de elevación que vemos en la parte superior. Estos se calculan en base a la BFS que ya habíamos explicado. Lo que pasa es que a veces algunas ectasias son tan prominentes que hacen que se seleccione una BFS que pueda subestimar su elevación. Es por eso que se han desarrollado los mapas de elevación mejorados, en los cuales se detecta cuál es el punto de mayor elevación de la córnea y se excluyen los 4 puntos que lo rodean, de modo que se puede obtener una curva de referencia que se acople mejor a toda la curvatura de la córnea y no dependa tanto de la elevación máxima. Eso nos da un realce de lo que es el punto de máxima elevación, que en una córnea normal debería coincidir con la BFS o debería variar muy poco. Pero si tenemos una elevación exagerada en el punto central, pues bueno, esta curva nos la va a realzar y nos la va a mostrar de forma más sensible. Como les decía, tanto la curvatura que se calcula en base a la BFS como a la esfera mejorada deberían ser similares o con muy poca variación entre ellas. De ahí nacen los mapas de diferencia, que calculan esa diferencia de elevación entre ambas curvas y nos muestran en una gráfica de colores de que va del rojo al verde. El verde nos indica que hay una diferencia no significativa en la elevación. Y bueno, si nos sale en amarillo o en rojo, ya es una diferencia a la que debemos prestarle atención. Felizmente, el Bellin-Ambrosio nos indica en la parte inferior cuáles son los valores normales, pero yo se los vuelvo a poner aquí en la tabla. Si tenemos una diferencia de elevación entre ambos mapas mayor a 5 micrómetros en el mapa de elevación frontal o mayor a 2 en el mapa posterior, pues ya debería hacernos sospechar de que hay algún proceso patológico. Las curvas de progresión paquimétrica, que también nos muestra el análisis de Bellin-Ambrosio, nos indican qué tanto va engrosándose la córnea a partir del punto más delgado hacia la periferia. Lo normal es que esta curva sea regular, continua, y que se mantenga dentro de las 2 desviaciones estándar y lo más próximo posible a la media. Muchas veces, como podemos ver en este ejemplo, tenemos curvas que se mantienen dentro de las desviaciones estándar, pero que tienen un patrón de quiebre o de S itálica, que eso nos indica que la córnea empieza bastante delgada y que de golpe se hace más gruesa. Entonces, aunque se encuentre dentro de las 2 desviaciones estándar, este tipo de curvas nos hace sospechar de que pueda estarse desarrollando una ectasia a ese nivel, aunque el valor de paquimetría sea relativamente normal. Ahora, la curva de porcentaje de incremento, o el PTI, nos muestra en porcentaje qué tanto se va incrementando el grosor de la córnea a partir del punto más delgado. Normalmente, en los pacientes que tienen algún tipo de ectasia corneal, en el mapa de progresión espacial, o la curva de progresión espacial, que es la superior, se desplaza hacia arriba, como vemos en este ejemplo. Y en el mapa
porcentual o en la curva porcentual, esta se desplaza hacia abajo. Entonces, estas son curvas características de un paciente con queratocono. Acá en la parte inferior podemos ver los valores numéricos que se calculan en base a estas curvas, que son lo que vamos a llamar índices de progresión paquimétrica. Como les había mencionado, estiman la progresión de incremento del grosor de la córnea a partir del punto más delgado. En el meridiano de máxima progresión se llamará PPI max, en el meridiano de más lenta progresión PPI min, pero el que más nos interesa es el PPI med o el PPI M, que es el más sensible para la detección de ectasias. Este normalmente debe estar en un valor por debajo de 1.2. Si supera este valor, pues ya nos tiene que hacer sospechar de que se está desarrollando una ectasia. En base al PPI max que habíamos mencionado anteriormente, se calcula lo que es el espesor relacional de Ambrosio, o de sus siglas en inglés, Ambrosio Relational Thickness, o ARTMAX, que es un valor bastante sensible para la detección de ectasias tempranas. Este valor debe ser superior a los 400 para que lo consideremos de bajo riesgo, y de alto riesgo sí pasa por, o sea, es mucho menor de 300, como vemos en este ejemplo en el cual está en 97. El Bellin-Ambrosio en la parte inferior derecha nos muestra lo que son las desviaciones que se calculan en base a diferentes parámetros. El DF en base al mapa de elevación anterior, el DB a la elevación posterior, el DP en base a la curva de progresión paquimétrica, el DT a partir del punto más delgado, el DA de la localización de este punto en el eje y se promedian estos 5 valores para obtener lo que llamamos el promedio o final D, que es otro valor altamente sensible para detectar ectasias corneales. Su valor normal, el final D, no debe pasar el 1.6. Y si ya pasa los 2.6, lo consideramos de muy alto riesgo. Daniel, tienes 1 minuto, por favor. ¿Ya? Pasando al top 9, vamos a mencionar lo que es el grado de asimetría. Vamos a definir el enantiomorfismo primero, que es el principio por el cual la córnea, tanto del ojo derecho como del izquierdo, deben ser simétricas en curvatura, espesor y elevación. Y los mapas de curvatura normalmente dibujan una imagen en espejo entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, para lo cual se ha desarrollado una puntuación de asimetría corneal interocular que va del 0 al 5 y cuyo valor normal no debería pasar los 3. Para esto se evalúan los parámetros que mencionamos, la queratometría media anterior, posterior, la paquimetría y la elevación, tanto frontal como posterior. Los pacientes que tienen valores de más de 3 ya no son tan de individuo sano, y los que tienen 4 y 5 ya son sospechosos de ectasia corneal. Y el último punto, el top 10, que es la estratificación del queratocono de Bellin ABCD, evalúa 4 parámetros: los radios de curvatura anterior y posterior, en milímetros, en los 3 milímetros centrales, el espesor en el punto más delgado y la agudeza visual de distancia mejor corregida. Los 3 primeros son proporcionados por el equipo y el cuarto es proporcionado por el operador. Esta escala ABCD de Bellin supera a la clasificación clásica que usábamos de Amsler-Krummerich, ya que esta no considera la cara posterior de la córnea. Que recién ha salido. Ya, esta clasificación ABCD de Bellin es bastante útil tanto para el diagnóstico como para el seguimiento clínico del queratocono. Y lo vamos a ver en 2 pantallas, que es el Keratoconus Staging y en las gráficas de Bellin-Ambrosio. Aquí vemos un repaso de la clasificación de Amsler-Krummerich, en la que, como les mencionaba, no se toma en cuenta los parámetros de curvatura posterior, y muchos queratoconos o ectasias corneales se inician en la cara posterior de la córnea y la cara anterior se mantiene normal. Entonces, podemos dejar escapar varios pacientes con queratoconos si solo consideramos la cara anterior. Acá está detallada la clasificación de ABCD y los estadios. Acá lo podemos ver en el mapa de
keratoconus staging, en este cuadro de aquí, que nos indica los 4 parámetros y al final nos da la gradación, ¿no? Del 1 al 4, como en este ejemplo. Aquí en este otro ejemplo quiero recalcar el que a veces nos centramos mucho en lo que es este índice de aquí, que es el TKC, que se basa en parte en la clasificación de Amsler-Krummeich, que en el caso de este paciente en ambos ojos nos sale que pues no tiene keratocono, pero si nosotros nos vamos a la clasificación ABCD, vemos que tiene una alteración importante en la curvatura posterior, asignándole un grado 2 en la B, lo cual nos indica que ya hay una alteración en la curvatura posterior de la córnea. Entonces ya tiene un keratocono posterior este paciente y lo hubiéramos dejado escapar si solo nos fijáramos en este parámetro. Por último, las gráficas de progresión nos muestran en barras de colores cada uno de los parámetros en diferentes estudios que se realiza un paciente en particular a lo largo del tiempo para monitorizar su progresión y sus cambios, especialmente si se le realiza algún tipo de intervención o tratamiento, como por ejemplo el crosslinking. Nos indica en esta gráfica también unos banderines de colores, los valores, digamos, en los que se encuentra el 80-95% de la población normal y el 80-95% de los pacientes que tienen keratocono. Entonces, si nuestras gráficas alcanzan estos banderines, pues nos ayudan a tener una idea más clara de si nuestro paciente está todavía dentro de lo normal, aceptable, o si ya está desarrollando una ectasia. Y en este ejemplo podemos ver que después de que ha recibido tratamiento a este nivel, la curvatura posterior ha mejorado, como podemos ver en el salto de la gráfica verde a la gráfica azul. Eso sería todo. Aquí está la bibliografía por si a alguien le interesa revisarla más adelante. Les agradezco mucho su atención. Y muchas gracias gracias de nuevo a la Daniel. sociedad por la oportunidad. Muy bien. Muchas gracias, Daniel, por tu brillante exposición, muy didáctica. Una imagen vale más que 1000 palabras y yo he entendido muy bien a la perfección. Quiero decir a los colegas que los que estén interesados en hacer sus preguntas, por favor, hacerlos al chat. Y terminada la presentación de la siguiente presentación a cargo de la doctora Vania García, entonces voy a hacerles partícipes las preguntas a los ponentes. Muy bien, gracias Daniel. Doy la bienvenida a la doctora Vania García. La doctora Vania García es directora del Centro Oftalmológico Semesur Visión 21. Además, actualmente es presidenta de la Sociedad Panamericana de Baja Visión. Y ella en esta noche nos va a hablar acerca de top 10 en el análisis del Corbis y mapa epitelial. Entonces, doctora Vania, yo le cedo la palabra, por favor. Bueno, ahora sí me escuchan. Escuchamos, ¿Sí? doctora, escuchamos. Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Paceña de Oftalmología. Encantada de estar en esta presentación. Y bueno, el diagnóstico precoz del keratocono en realidad es un tema muy apasionante para muchos colegas. Entonces, cualquier innovación que mejore el estudio de esta entidad será probable para nuestros pacientes. Es así que vamos a hablar inicialmente y más brevemente del análisis del mapa epitelial y posteriormente de los top 10 en el análisis del Corbis. Empezamos con el análisis del mapa epitelial. Quisiera mencionar que no tengo conflictos de interés. Y bueno, indicarles que el estudio de mapa epitelial en realidad no es algo nuevo, ya que el doctor Dan Reinstein fue quien inició estos estudios y los publicó ya el año 2009 y demostró que el epitelio corneal tiene una gran capacidad de remodelamiento y hace esto para minimizar los cambios en la curvatura corneal. Existen diferentes tipos de patrones normales y patrones con keratocono. Aunque este estudio no es absolutamente necesario para diagnosticar el keratocono, nos puede dar algunos conceptos importantes en casos borderline.
Aquí vemos también que el profesor Yan Li y su grupo hicieron también y fueron pioneros en el estudio del mapa epitelial, realizando varias publicaciones, como también el doctor Randleman, que muchos de ustedes deben conocer los criterios de Randleman, que también realizó muchos estudios en pacientes que tenían queratocono, en pacientes que tenían ectasia y en pacientes normales. Vamos a ver ahora un mapa epitelial normal, como ustedes pueden ver. Aquí nosotros utilizamos el OCT OptoView Avanti para realizar estos mapas epiteliales. Podemos ver aquí el mapa paquimétrico y en este lugar podemos ver el mapa epitelial, que en este caso está totalmente normal. Vamos a ver otro ejemplo de patrón normal. Como ustedes pueden ver acá, también este paciente tiene un mapa epitelial totalmente normal. Cosa muy diferente como por ejemplo en este queratocono inicial donde llevamos a ver zonas focales de adelgazamiento. Este es el mapa epitelial de un paciente ya con queratocono avanzado, donde vemos que existen zonas de adelgazamiento muy importante a nivel central. Este es otro caso de un paciente también con un queratocono muy avanzado. Vean en el mapa paquimétrico adelgazamiento corneal y vean el mapa epitelial con esas zonas focales de adelgazamiento. Y este otro paciente realmente muy avanzado que incluso la periferia empieza a tener adelgazamiento importante. Aquí podemos ver un paciente con un queratocono que tiene su adelgazamiento focal inferior y también se puede asociar a zonas de hiperplasia alrededor que tratan de compensar esas zonas de adelgazamiento. Ahora vamos a ver un ejemplo de un paciente borderline. Por ejemplo, esta paciente quería operarse con cirugía láser. Vemos algunas alteraciones del ISD, del IHD. Su córnea está normal. Vemos aquí alteraciones patológicas. Vemos que sí, la paciente tiene un queratocono posterior, por lo cual haría que no sea candidata a la cirugía refractiva. Vean acá también que tiene un empinamiento horizontal. Y si le hacemos el mapa epitelial, confirmamos, justo en las zonas de mayor elevación queratométrica, vemos adelgazamiento del epitelio, lo cual hace que esta paciente no sea buena candidata para cirugía refractiva. Aquí vemos un ejemplo donde muchas veces podemos encontrar una hiperplasia del epitelio, por ejemplo, en este caso inferior, que a veces puede producir falsamente una imagen de un queratocono inicial, como ustedes pueden ver acá. Este paciente no tiene queratocono, lo que pasa es que en el mapa epitelial tiene un engrosamiento del epitelio a nivel inferior. Y también fueron publicados cuáles son los patrones que se producen en pacientes operados de cirugía refractiva. Podemos ver acá luego de un tratamiento miópico y luego de un tratamiento hipermetrópico. Vamos a ver algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es un paciente operado de cirugía refractiva miópica y vemos, bueno, en este paciente, por ejemplo, no se produjo ese típico remodelamiento, vemos que está totalmente normal. Aquí vemos otro paciente igual operado de cirugía refractiva por miopía y vemos que este sí tiene el patrón típico donde, bueno, la parte central está bien, pero alrededor se nota un poquito de hiperplasia del epitelio. Esto es muy importante cuando uno tiene que hacer retratamientos porque muchas veces hay pacientes que tienen esas zonas de hiperplasia a nivel central y eso puede provocar una sobrecorrección si se hace un retratamiento. Entonces es importante en estos casos tener en cuenta el mapa epitelial. Este es otro patrón que ustedes pueden ver, es un patrón de un paciente operado de cirugía refractiva por hipermetropía que vemos que es al revés, las zonas de hiperplasia están periféricas. Y vemos acá en la curvatura sagital el patrón típico de un paciente operado de hipermetropía que muchas veces puede salir en la clasificación de Angler-Cromei como si tuviera queratocono, pero no es queratocono, lo que pasa es que es el patrón de un paciente operado de una cirugía hipermetrópica. Bueno, ahora vamos a hablar de los top 10 en el análisis del Corbis, que es el segundo tema. ¿Y por qué la biomecánica es importante? ¿Por qué? Por dos factores. Primero, porque nos ayuda y nos puede ayudar a detectar ectasias y segundo, porque nos da una toma más precisa de la presión intraocular. ¿Y qué es el Corbis? Básicamente es una cámara con tecnología de Scheimpflug de muy alta velocidad, 4.330 fotogramas por segundo es lo que toma,
Con un tonómetro de no contacto, con un pulso de aire simétricamente distribuido, logra 140 imágenes en 31 milisegundos y tiene una cobertura horizontal de 8 milímetros. Existen 3 momentos críticos. Primero es de la primera aplanación, cuando la córnea se vuelve más plana. El segundo de la mayor concavidad. Y el tercer momento crítico de la segunda aplanación, cuando la córnea se vuelve de nuevo plana antes de volver a su estado original. Gracias a estos momentos se han desarrollado una serie de parámetros que no los vamos a describir todos ahora porque va a ser mucho y no tenemos mucho tiempo. Solamente mencionar algunos importantes, por ejemplo, la amplitud de deformación, que es el movimiento del ápex corneal en dirección vertical, y el radio cóncavo inverso, que es el radio de curvatura durante la fase cóncava de la deformación. Este es muy importante porque nos da la rigidez de la córnea y también va a ser importante para el seguimiento en pacientes operados de cross-linking. Vamos a ver también un ejemplo, ¿no? Y el anterior índice que habíamos visto también va a ser importante en el glaucoma, como también les voy a mostrar. Entonces, el Corbis va a ser importante para la detección precoz del queratocono. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que en el queratocono los cambios de curvatura y grosor y elevación son secundarios y la alteración primaria va a ser biomecánica. Y aquí podemos ver una imagen, donde vemos cuál es la evolución de un queratocono desde una córnea totalmente normal hasta un queratocono manifiesto en la lámpara de hendidura. Inicialmente se produce el cambio en la viscosidad, en la elasticidad de la córnea. Posteriormente vamos a tener la alteración biomecánica, luego las alteraciones tomográficas, luego las topográficas anteriores y finalmente ya lo que vemos en la lámpara de hendidura, con todos los signos que ustedes ya conocen. Entonces, en una ectasia vamos a ver primero el cambio biomecánico, posteriormente vamos a tener un adelgazamiento y protrusión de la córnea. Eso nos va a llevar a un astigmatismo irregular y miopía, y muchos de estos pacientes van a llegar a una queratoplastía, que es lo que queremos que no suceda. Bueno, como top 3, el Corbis también nos va a ayudar a determinar cuáles son las córneas con riesgo de ectasia iatrogénica. Como ustedes saben, existen muchos algoritmos. Ustedes deben conocer, por ejemplo, el PTI, el índice NICE, etcétera, que toman en cuenta varios factores, como por ejemplo el grosor corneal, la curvatura irregular, elevaciones posteriores anormales, etcétera. Sin embargo, se ha reportado ectasia iatrogénica en córneas que tienen un grosor totalmente normal, curvaturas normales, elevación, todo normal. Entonces, ¿por qué tienen esta ectasia? Y si tomamos en cuenta el juramento hipocrático que hicimos, primero no hacer daño, de lo cual nos explicó muy bien el doctor Morote en su presentación de las jornadas, pues es importante evaluar muy bien a los pacientes antes de operarlos para poder evitar este tipo de problemas que pueden ser catastróficos para los pacientes y para la clínica, ¿no? Por otro lado, el Corbis nos va a mejorar la predicción de los resultados de cirugía refractiva. Existen reportes en los cuales pacientes que tengan una biomecánica anormal van a tener resultados inesperados, tanto en cirugías refractivas con láser excimer como también en el implante de lentes tóricos. Hay reportes, por ejemplo, en pacientes operados de catarata con lente tórico, posoperados de cirugías LASIK con una biomecánica mala, que van a tener astigmatismos, como les he explicado, después de la cirugía con lentes tóricos, que van a ser muy inesperados. Por otro lado, y esto fue presentado recién en el Congreso Virtual de la Academia Americana de Oftalmología, último en noviembre, y se ha visto que la biomecánica va a alterar el resultado en una cirugía de láser miópico. Se ha visto que, por ejemplo, los pacientes que tengan córneas más duras pueden tener una hipercorrección. En cambio, los pacientes que tengan córneas más blandas pueden tener una subcorrección. Aquí podemos ver una imagen igual de la Academia Americana donde se ve que las córneas más delgadas pueden tener una subcorrección luego de una cirugía con láser miópico. Bueno, como top 5, también el Corbis va a ser muy bueno en la detección precoz de ectasias post-LASIK o post-PRK o SMILE. Aunque, como ustedes saben, ya existe muy poca cantidad de pacientes que tienen ectasias.
Sin embargo, es posible que puedan tener este tipo de ectasias iatrogénicas, entonces la detección precoz es muy importante para poder realizar un tratamiento preventivo con crosslinking. Bueno, como top 6 vamos a analizar cuál es el reporte que obtenemos cuando vemos un estudio de Corbis. Esta es la primera hoja donde vemos el reporte de Vinci-Guerra. Aquí van a ver una serie de imágenes, vemos de todas estas imágenes, la más importante, habíamos dicho, es la amplitud de deformación y el radio cóncavo inverso. Aquí también vemos otros índices. No vamos a hablar de cada uno porque eso nos va a demorar tiempo, pero son todos muy, muy buenos. Y, por ejemplo, el ARTH nos sirve, es muy similar a la progresión paquimétrica de Berlín. Pero lo que vamos a decir es que una valoración de todos estos nos va a dar lo que es el CBI. El CBI es el índice biomecánico corneal. Más o menos representa la funcionalidad de la córnea. Es decir, ¿no es cierto? Nosotros con el BAD y con la Pentacam podemos ver cuál es la estructura de la córnea. En cambio, con el CBI nos indica cómo está funcionando esa córnea desde el punto de vista biomecánico. Y se ha visto que, por ejemplo, en pacientes normales el CBI es muy cercano a 0 y en pacientes con ectasias es como todo lo rojo al normal, muy cercano a 1, y la variación entre 0,2 y 0,8 pues nos da riesgos moderados de ectasia. Y luego tenemos el otro índice que es el TBI, que es el índice biomecánico topográfico, que va a unir lo mejor de la topografía corneal del Pentacam y lo mejor de las propiedades biomecánicas, y va a ser un análisis basado en inteligencia artificial para mostrarnos el TBI. Ustedes pueden ver acá, aquí vemos el CBI, aquí por ejemplo un valor de 0,29, el BAD de 1,43 y el TBI en 0,42. Lo bueno es que siempre esto está acompañado de imágenes a colores que nos pueden ayudar para no estar siempre con los valores numéricos en la cabeza, ¿no? Pero en general se ha visto que el TBI, con un TBI de menos 30, tiene un riesgo de ectasia bajo. Sin embargo, incluso algunos autores para LASIK prefieren un TBI de 0,16. Un valor de riesgo de ectasia moderado es un TBI entre 0,30 y 0,75 y un TBI con riesgo alto de ectasia es más de 0,75. Aquí vemos una tabla donde podemos observar qué es lo que se sugiere. Por ejemplo, si un paciente tiene un TBI de 0 a 0,35, le podemos hacer LASIK, SMILE, PRK, o sea, todo. Si tiene de 0,35 a 0,75, recomiendan PRK, TransPRK y CL. Y si tiene de 0,75 a 1, pues seguimiento y pensar mucho en cirugía, posiblemente no realizar una cirugía en estos pacientes, porque van a tener riesgo de ectasia. Y ahora vamos a ver casos clínicos con los cuales les aseguro que todos ustedes van a salir expertos en el análisis del Corbis. Vamos a empezar con esta paciente de sexo femenino de 21 años que tenía una madre con un queratocono avanzado que incluso requirió trasplante de córnea. La mamá estaba tan asustada que ella no quería que su hija sufra lo mismo, por eso acudió a la consulta. Vemos que tiene un astigmatismo muy bajito, 0,25 y 0,50, lograbas 20-20. Vemos aquí el estudio del Pentacam, donde vemos un leve empinamiento inferior, vemos algunos índices alterados, pero vemos el Berlin ABC totalmente normal. Aquí es el otro ojo también totalmente normal. Vemos la progresión paquimétrica normal y en el BAD en el Berlin Ambrosio ya vemos que el ojo derecho tiene ya alteraciones estructurales, lo que corresponde a un queratocono subclínico, el ojo izquierdo está normal. Y bueno, y si le hacemos el Corbis, que es bueno, antes le hicimos también el estudio con el Sirius, donde nos salió una córnea límite en el ojo derecho y en el ojo izquierdo también, lo cual nos hace sospechar más. Y le hicimos el estudio de Corbis, donde vemos que el CBI está ligeramente alterado, el TBI sí ya está muy alterado, tiene un valor de 0,66, lo cual nos indica que esta paciente hay que seguirla con mucho cuidado. No es una paciente que tiene una córnea normal y sí, por estos valores tiene riesgo de desarrollar a futuro una ectasia, es muy joven, no hay que hacerle seguimiento, no hay que hacerle crosslinking, nada, hay que hacerle seguimiento. Y este es el otro ojo que también vemos que el TBI está con 0,63 y está alterado. Ahora vamos a ver el caso clínico de una niña de 10 años que tiene antecedente de una conjuntivitis alérgica crónica. Esta es su refracción, como ustedes pueden ver acá.
Este es el análisis del Pentacam. Vemos que que nos sale con la clasificación de Amsler-Crumey, queratocono grado 1, vemos una simetría y un empinamiento leve inferior. Vemos algunas alteraciones en la cara posterior también, unas elevaciones un poco aumentadas. Vemos acá el BAD ABCD que está normal. Vemos acá el Berlin-Ambrosio aumentado, este ya está alterado. Y bueno, le hacemos crosslinking. ¿Qué harían ustedes? Bueno, lo primero le haríamos un estudio de la biomecánica corneal. ¿Y qué es lo que sale? Vemos que su CBI está por las nubes, altísimo. Vamos a ver el TBI también alterado, pese a que el BAD no está alterado. O sea, la cara anterior y la topografía y la cara posterior están casi normales, o sea, un poco alteradas, pero no sale aquí un índice de 1.63, o sea, está borderline. Sin embargo, la biomecánica está muy alterada y el TBI igual. Es decir, que esa niña, si no deja de frotarse los ojos, hay que hacerle un seguimiento muy cercano, porque con este TBI, con este CBI, va a aumentar el queratocono. O si no, y si sigue frotando, es mejor realizarle un crosslinking. Y bueno, vamos a ver ahora el caso clínico 3, que es otra niña. Nos digan a veces, aquí en La Paz tenemos muchos pacientes con queratocono. No sé, creo que en Santa Cruz no tienen, pero acá tenemos muchísimos. Esta es otra niña de 6 años. Vemos el ojo izquierdo que tiene una hipermetropía de 0,50, un astigmatismo de 5.5 y no tiene antecedentes de queratocono. Pero miren, le hacemos el estudio del Pentacam, nos sale aquí posible, vemos las queratometrías un poquito altas, la córnea está gruesa, eso es algo bueno, pero vemos en la parte posterior con el ABCD ya está empezando a tener alteraciones en la cara posterior. Vemos que el display de Berlin-Ambrosio también está alterado y le hacemos también el Corbis, donde vemos que esta paciente, su CBI, es decir, la funcionalidad de la córnea no está totalmente alterada, o sea, está dentro de parámetros normales, el BAD sí está alterado y el TBI está alterado, muy alterado en 0,82. Quiere decir que esta niña hay que igual hacerle seguimiento, aunque lo que nos ayuda es que su CBI no está muy alterado, hay que hacerle seguimiento y ver muy bien si es que el CBI no se altera, porque en ese caso sí vale la pena hacer crosslinking. Bueno, vamos a ver ahora el caso clínico número 4, voy a presentar 8 casos, de una paciente de 29 años que acude solamente para un control de lentes, no alcanzaba una agudeza visual perfecta, 20-25, y debido a el astigmatismo tan oblicuo se le pide un Pentacam. Y vemos claramente aquí el patrón de una degeneración marginal pelúcida. Ahí miren la cara posterior totalmente alterada. ¿Le harían crosslinking a esta paciente? Vean cómo está el Berlin-Ambrosio. Está en 7.85, o sea, totalmente alterado en el ojo derecho, en el ojo izquierdo también 4.92. Bueno, lo que haríamos es igual pedirle su biomecánica y vemos que pese a tener esos patrones tan alterados, vemos el CBI no está tan alterado. Aquí otra vez está en 0,10. El BAD sí está ya en el punto tope en los dos ojos. El TBI, o sea, esta paciente ni por si acaso se la podía operar de cirugía, ni por si acaso, pero ella no quería operarse, solamente era su medición de lentes. En esta paciente, como su CBI está normal, también podemos hacerle seguimientos cada 6 meses y en caso que aumente tal vez, pero esta paciente no necesita un crosslinking urgente, pese a lo que habíamos visto antes, las alteraciones en la topografía anterior. Y de hecho, esta paciente ya la venimos siguiendo durante varios años y está perfecta, sigue igual, no ha tenido cambios en la topografía. Luego vamos a ver el caso clínico número 5, que es una paciente de 21 años que quiere operarse de cirugía refractiva y ustedes pueden ver el grado de ametropía que tiene. Vemos el Pentacam, los mapas, vemos Berlin que está normal y este caso más que todo para mostrarles un caso ideal para cirugía refractiva. Aquí vemos el CBI normal
Y el TBI, vamos a ver que está bien, muy bien, está dentro de los normales, el CBI normal, le va de normal, entonces a esta paciente le podemos operar, es el otro ojo de PRK, LASIK, cualquier tratamiento va a ser bueno y ella va a quedar muy bien porque su biomecánica está excelente. Al contrario de esta otra paciente que también quiere cirugía refractiva, que ustedes pueden ver aquí el grado de metropía que tiene, igual logra 20-20. Vemos aquí el pentacam, aquí solamente está el índice HD alterado. Vamos a ver el otro ojo. Bueno, no le estoy poniendo todos los mapas porque si no vamos a terminar muy tarde. Y vemos aquí el Belin, donde vemos ya una alteración de 3,07 que ya nos dice ahí algo sospechoso, pese a que habían visto que los otros mapas no están tan alterados, el ojo izquierdo también está sospechoso. Y bueno, le hacemos la biomecánica y ¿qué encontramos? Igual su CBI altísimo, o sea, en el ojo derecho, en el ojo izquierdo no tanto, pero si vemos ya en forma conjunta, vamos a ver que el TBI está en 0,97 en el ojo derecho, o sea, esta paciente si le operamos, o va a tener una ectasia o va a tener un resultado posterior inesperado. Y después decimos, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué quedó con un astigmatismo oblicuo otro? Y ves por qué su biomecánica no estaba bien. Esta paciente definitivamente no la operamos porque tenía la biomecánica muy alterada, le hacemos seguimiento. Puede ser que cuando tenga tal vez 30 años, de pronto le hacemos el protocolo de crosslinking y PRK, pero hay que hacerle seguimiento, ¿no? Es muy joven. Bueno, vemos este caso clínico número 7, como le digo, son 8 casos, ya. En este caso clínico, o sea, lo interesante es que este paciente quería operarse igual de cirugía refractiva, era un varón. Vemos aquí en la topografía anterior una asimetría en la cara anterior. La progresión, quiero decir, las elevaciones están un poquito alteradas, aunque sí, por si acaso, es normal en algunos pacientes que tienen hipermetropía y astigmatismos mixtos, a veces las elevaciones pueden ser normales cuando son un poquito más altas, y eso tenemos mucho en pacientes aquí en la altura, ¿no? Y no solo en Bolivia, sino también en otros lugares como en Arequipa, otros lugares que tienen ese tipo de astigmatismos, podemos tener cierta tolerancia en las curvaturas. Bueno, este paciente, vemos aquí el Bad Berlin está totalmente normal, vemos aquí que esa asimetría medio rara, su Belin Ambrosio normal, le hicimos la progresión paquimétrica normal, le hicimos también el Sirius donde nos sale córnea límite. Por todo eso es que al paciente yo le dije, mire, que su caso es un poquito, o sea, para pensar, o sea, yo le dije que es mejor hacer seguimiento, veremos si se va a operar o no, que venga en 1 o 2 años. Entonces le dije que no se opere porque tenía esas alteraciones. Entonces ya luego volvió, ya teníamos el Corbis, entonces ¿qué hicimos? Lo primero hacerle el Corbis y vimos que su biomecánica, el CBI estaba en 0,29, el BAD de 1,43 y el TBI era menos de 0,50. Entonces este paciente es candidato para una cirugía de superficie. Le realicé la cirugía de superficie y hasta ahora está con una visión muy buena y no tiene problemas. Entonces, esto nos puede servir también para decidir también en casos límites. Bueno, ahora como top 9 vamos a ver efectos del crosslinking corneal. Dentro de esos, el parámetro más importante es el radio integrado, que lo vamos a ver en esta zona del reporte de Vinci-Guerra, porque, como les decía, se nos va a dar la rigidez corneal. En este caso, por ejemplo, está muy alterado, ¿no? Es un paciente con queratocono. Y ahí vamos a ver el caso clínico, el último caso clínico de una paciente de sexo femenino de 20 años que acude para variar para cirugía refractiva, pero obviamente, miren, aquí le sale varios índices alterados, un queratocono grado 1, las elevaciones muy altas, hasta 27. O sea, de hecho ahí se ve que no es muy buena candidata. Vemos el ABC de Belin, tiene 2, esta paciente tiene un queratocono posterior, aunque no, y aparte de la alteración en la superficie anterior, por lo cual pues le hacemos el Corbis y sale también alterado, se ve en rojo, por lo cual le realizamos crosslinking. Bueno, aquí vale la pena mencionar que yo soy parte del miembro de Omnilaser, yo realizo cirugías de crosslinking hace más de 10 años y también con Omnilaser realizamos cirugías de LASIK, PRK, trans-PRK y bueno, tenemos una buena serie de pacientes, yo tengo una buena serie de pacientes niños
y adolescentes operados de crosslinking, que tal vez se lo voy a presentar en una de estas jornadas. Pero esta es una imagen de archivo, ¿no? No es de la paciente, pero le realizamos crosslinking y ahora vamos a ver los resultados. En el preoperatorio habíamos visto alteraciones en la cara anterior, sigue con las alteraciones, pero han disminuido, incluso según la clasificación de Outlet-Crumage, ya le sale negativo de queratocono. Pero lo más importante de este caso es mostrar el display de comparación post-crosslinking. Cuando ustedes hacen un crosslinking, si le hacen el Corbis preoperatorio y luego el postoperatorio, el software va a comparar. Y si nos sale, por ejemplo, el radio integrado stiffer, quiere decir que la córnea se ha vuelto más dura. Y eso quiere decir que el crosslinking ha tenido un buen efecto. Vamos a ver los índices un poquito más grandes. El radio integrado vemos stiffer, aquí está thicker. Y esta es la curva de estrés que nos sale que stiffer, quiere decir que el queratocono ha dado resultado y que la córnea se ha vuelto más dura. Entonces, el Corbis nos va a ayudar en el seguimiento del crosslink de los pacientes operados con crosslinking, porque muchas veces si la córnea se empieza a volver más blanda en el seguimiento, quiere decir que el paciente está perdiendo sus propiedades de biomecánica y vamos a tener que hacer un nuevo crosslinking que, como ustedes saben, puede durar entre 6 a 8 años y luego se produce un recambio, ¿no? A nivel corneal. Bueno, y finalmente como top 10 vamos a hablar sobre la presión intraocular por biomecánica. Como ustedes saben, el tonómetro de Goldman es el gold estándar para tomar la presión y es muy bueno. Sin embargo, hay pacientes, por ejemplo, que tienen astigmatismo muy altos, pacientes trasplantados, córneas irregulares, posoperados de cirugías refractivas, posoperados de anillos o posoperados de crosslinking, en las cuales puede tener, no ser tan exacto. Como ustedes saben, la presión intraocular está influenciada por el grosor corneal y la elasticidad corneal, y por lo tanto, por la rigidez corneal. Y como ustedes saben, y ya hemos visto, la rigidez corneal va a cambiar en determinadas circunstancias, por ejemplo, en pacientes operados con queratocono, cirugía corneal, etc. Entonces, estos cambios en las propiedades biomecánicas van a producir una sobre o subestimación de la presión intraocular, y por lo tanto, un manejo incorrecto en el glaucoma. Y es así que surge el concepto de lo que es la presión intraocular corregida, que es aquella que toma en cuenta el grosor corneal y las propiedades biomecánicas de la córnea. Y bueno, con respecto a esto, uno de los factores muy importantes en la toma de la presión es la repetibilidad. Y se ha visto que el Corbis tiene muy buena repetibilidad. Podemos ver aquí estos dos artículos. Uno que es el Invest Ophthalmology Vision Science, donde se hizo un estudio y se tomó presiones a pacientes con el tonómetro de no contacto de Topcon, con el tonómetro de aplanamiento de Goldman y con el tonómetro de Corbis. Y se vio que el Corbis mostró la mejor variabilidad interobservador e interobservador. Intraobservador e interobservador. También vemos aquí en este otro artículo publicado en el British Journals que la presión intraocular con Corbis muestra muy buena repetibilidad y precisión en sujetos sanos y también en pacientes con hipertensión ocular y glaucoma en comparación con el tonómetro de Goldman. También se ha visto que el Corbis es muy útil en casos donde hay córneas patológicas. Y aquí vemos algunos artículos donde se ha visto que el Corbis fue la técnica más precisa para estimar la presión intraocular en ojos con córnea blanda y en ojos con queratocono. Y también en pacientes posoperados de LASIK, como también en pacientes posoperados de PRK y femtoLASIK, ¿no? Y estos artículos, por ejemplo, este fue publicado en el Journal of Cataract and Refractive Surgery. ¿Y qué otra evidencia hay del Corbis que es más preciso en el manejo de pacientes con glaucoma? Pues se ha visto, ¿se acuerdan de la curva que les mostré al principio? La amplitud de deflexión. Se ha visto que la amplitud de deflexión se relaciona significativamente con la progresión del glaucoma y los ojos con mayor amplitud de deflexión corneal mostraron una tasa de progresión del campo visual más rápida en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. También se ha visto que el Corbis es una buena opción para medir la presión luego de la presión caída de la presión luego de una cirugía de glaucoma. Es muy difícil tomar la presión y esto ha sido publicado en el Journal of Glaucoma. Entonces, en estos pacientes posoperados, el Corbis es muy efectivo en tomar una adecuada presión intraocular. También se ha visto que
va a ser muy útil en el screening del glaucoma normotensivo, porque últimamente se ha visto que en el glaucoma normotensivo existe alteración de las propiedades biomecánicas y se ha visto que hay una correlación significativa con los datos en el campo visual. Entonces, la biomecánica es un potencial nuevo factor de riesgo en el glaucoma de tensión normal y esto fue publicado en el British Journal of Ophthalmology. Entonces, como conclusiones, podemos decir que con la introducción del Corbis ST y la incorporación de aplicaciones clínicas, la biomecánica corneal ha supuesto un cambio de paradigma. La biomecánica corneal ha demostrado mejorar la detección del queratocono subclínico. La presión corregida con Corbis proporciona valores más precisos de la presión intraocular y es un elemento muy importante en el manejo y seguimiento de los pacientes con glaucoma. Los parámetros biomecánicos pueden representar un factor de riesgo para el glaucoma. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Vania, como siempre, deleitándonos con magistrales exposiciones. Bueno, con estas charlas creo que salimos expertos o con mucho mayor conocimiento en Pentacam y en Corbis. Agradezco a la doctora Vania y al doctor Daniel por la preparación de estos temas y quiero dirigirme al doctor Daniel Araníbar con una pregunta que me ha llegado al chat y dice así. Una consulta, por favor. ¿La edad del paciente influye mucho en la relación a los datos que nos diste? Y gracias y muchas felicidades, Daniel. Muy didáctico. ¿Qué nos puedes responder? Bueno, gracias por la pregunta. Muchos de los parámetros que hemos evaluado se aplican perfectamente a pacientes de cualquier edad. No hay un estudio que describa un cambio significativo, digamos, que sea influido por la edad. Los parámetros se pueden usar para evaluar pacientes pediátricos, adolescentes y adultos. Y justamente lo que buscamos cuando, por ejemplo, tenemos un paciente pediátrico es monitorizar la progresión de una supuesta ectasia y bueno, los valores se aplican perfectamente, entonces la edad no influye en esto. Sí, bueno, yo quisiera agregar a esa pregunta en el sentido de que el Pentacam tiene una base de datos de más de 3 millones de screenings que han hecho y ahí están todos los datos en todas las edades, ¿no? Entonces, esos datos, de acuerdo a la edad del paciente, se van a tomar en cuenta en el estudio de Pentacam. Gracias, doctora Vania y Daniel. Doctora Vania, una pregunta para usted. Dice así, ¿ayuda en pacientes con queratotomía radial o el Corbis? ¿Cuál sería su utilidad en pacientes que han experimentado queratotomía radial? Bueno, cualquier tipo de cirugía corneal nos va a producir una alteración en la biomecánica. Entonces, en pacientes con posqueratotomía radial vamos a ver igual cuál es el riesgo de que este problema que muchas veces tienen hipermetropías, tienen astigmatismos residuales que aumenten o no. Entonces va a ser también útil para poder hacer un adecuado seguimiento y también hay casos de pacientes de queratotomía radial que se pueden operar con cirugía refractiva. Entonces también nos va a ayudar para ver cuál es la biomecánica corneal para poder hacer un buen tratamiento con la cirugía y también para una buena toma de la presión intraocular, ¿no? Excelente. Quiero hacer una pregunta, doctora Vania. Si tenemos un paciente post-crosslinking y queremos o sea, lo enviamos para que se le realice el Corbis, es necesario que especifiquemos, ¿no? Para que se le pueda aplicar ese software que usted nos mostró, porque normalmente no se le aplica ese software a menos de que nosotros especifiquemos en la orden paciente post crosslinking o para cirugía de crosslinking y posteriormente le hagamos un control con el Corbis. Sí, o sea, es bueno especificar. O sea, de hecho, en el estudio, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una cirugía, luego tenemos que poner en la computadora qué tipo de cirugía ha realizado, ¿no? Entonces, es importante
poner, cuando nosotros le hacemos, por ejemplo, a un paciente que tiene queratocono, le hacemos cross-linking, hay que poner, ¿no? Igual en el análisis de Belin. Sin embargo, para poner la presión intraocular y todo eso no es necesario, porque el Pentacam nos va a dar un análisis de toda la biomecánica. O sea, no es necesario poner operado de cirugía refractiva, operado de tal, directamente no es. Y es muy diferente esta toma de presión comparada, por ejemplo, con la toma de presión que también hacemos basada hacemos muchas veces un ajuste con paquimetría. Esto es totalmente diferente, o sea, no es que, por ejemplo, tiene toda la presión, tiene una paquimetría delgada y sale un resultado determinado como hace, por ejemplo, el tonómetro de Topcon, que también nosotros utilizamos. Él hace un ajuste con la paquimetría. En cambio, ese tonómetro nos da una presión de toda la biomecánica. O sea, no solo toma en cuenta la biomecánica de sino toma la rigidez, o sea, todos los parámetros de elasticidad de la córnea para darnos un valor adecuado. Doctor, entonces en este caso, en todo caso de cirugía, hay que pedir siempre acompañado de un Pentacam para que pueda hacer una evaluación completa del Corbis, ¿no? ¿Es lo que entiendo? O sea, para solamente tomar la presión, no. Solo porque te toma de acuerdo a la biomecánica. Pero si tú quieres hacer, por ejemplo, evaluar cómo está la córnea, cuál es el índice del TBI, por ejemplo, para hacer el índice tomográfico, sí necesitamos hacer un Pentacam, para que tome en cuenta el Pentacam, la biomecánica, y hace una inteligencia, como les decía, un software de inteligencia artificial, y nos va a dar el índice final. Pero solamente para tomar la presión, no, solamente va y se le toma la presión. O sea, no es necesario poner los otros datos. Muchas gracias, doctora. Muy didáctica las presentaciones, y tienen ustedes, Daniel y doctora Vania, muchos mensajes de felicitaciones en el chat por las presentaciones que han preparado para nosotros. Se les agradece su participación. Doctora Vania, Daniel, siempre están dispuestos a colaborarnos con su experiencia, con estas presentaciones que nos ayudan a aprender cada vez más. O sea, siempre estamos en aprendizaje. Y agradezco a cada uno de los miembros de la Sociedad Boliviana de Oftalmología y de la Sociedad Paceña por apoyar estas sesiones científicas. Y quedan invitados para el siguiente mes. Vamos a tener la sesión científica a cargo del Departamento de Oculoplástica. Entonces les vamos a hacer llegar a su debido tiempo las invitaciones. Muchas gracias a todos, al equipo de POEN, de Megalabs, a Vanessa, a Patricia, Mirnita. Gracias a todos ustedes por apoyarnos con la plataforma, y bueno, por todo. Ha estado excelente la colaboración. Muchas gracias, doctores. Dios les bendiga y que tengan un mes exitoso y llenos de salud. Por favor, se van a cuidar. Muchas gracias. Sí, con esto doy por finalizada la reunión. Muchas gracias, doctores, por conectarse. Clean, espuma para higiene ocular más allá de la limpieza. Lleva a un nivel superior la limpieza de tus ojos y párpados. Lid Clean Kit 4 en 1 está diseñado para limpiar suavemente sin irritar. Vamos a aprender cómo usarlo. Paso 1. Lava bien tus manos antes de usar el producto. Lid Clean 50 ml, 100 gasas limpiadoras. Paso 2. Agita suavemente el producto y aplica Lid Clean en una gasa limpiadora, presionando la válvula mientras mantienes el envase en posición vertical. Paso 3. Manteniendo los ojos cerrados, aplica la espuma en la base de los párpados y pestañas. Masajea suavemente evitando que el producto entre en contacto con el ojo. 20 aplicadores. Paso 4. Utiliza los aplicadores de algodón para limpiar lugares difíciles como las pestañas y el borde palpebral. Paso 5. Enjuaga con agua y repite el procedimiento en el otro ojo utilizando una nueva gasa limpiadora. Tu kit contiene gafas térmicas que pueden ser usadas calientes para aliviar la sequedad y cansancio ocular, o frías para aliviar la picazón, lagrimeo e inflamación ocular. Lid Clean puede ser usado por cualquier persona para una adecuada limpieza ocular o para el tratamiento de eczema palpebral, la blefaritis y